Pues victoria y goleada del Real Madrid 5-1 ante el Betis en un partido donde no hubo rival. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 5-1, en donde el único pero que se le puede poner al partido es ese gol final del Betis, en un partido muy cómodo para el Real Madrid, en una primera parte donde creo que con el gol tempranero de Maite nos relajamos un poquito, lo vimos todo bastante fácil, con controlar la situación territorial, sin sufrir ocasiones, creo que al equipo le bastaba. Aún así, entre Linda, Tenea, generábamos distintas situaciones de peligro, en un sistema posicional que era un 4-3-3 bastante evidente. Luego en la segunda parte vimos como una especie de 4-4-2, lo digo porque han sido cosas interesantes, enriquecedoras a nivel táctico, que ha aportado hoy Alberto Toril en un partido que está bien, ¿no? También probar cosas, muchas rotaciones, 6 jugadoras en forma de rotación que no coincidían con el 11 en Tenerife, y eso es a las claras evidente porque tienes muchísimos partidos en este periodo mensual y es normal que Toril vaya a intentar tirar de lo máximo que pueda de la plantilla para tener refrigerio de cara a todo lo que se viene, lo mollar, incluyendo lo que es el compromiso ante Valerenga. Pero bueno, me quedo con muchas cosas: el ritmo de presión, el bloque alto en segunda parte, la capacidad para hacer daño desde bandas, Atenea, Hailey Raso, Linda Caicedo, muchísima pólvora que tenemos arriba con Naomi Feller, que hizo el gol más espectacular para mí a día de hoy de la Liga F, un gol soberbio de una magnífica futbolista que en este canal siempre hemos apostado por ella, que si físicamente está bien, creo que el club tiene que apostar por ella. Brun demostrando que tiene gol, y esto es algo que en Lyon demostró con el ratio goleador que tuvo, y es una jugadora que en el Madrid, pues todo lo que sea olfatear situaciones de área, las va a rematar. Es una jugadora que se posiciona muy bien y va a marcar muchos goles. Confío mucho a nivel ofensivo en este equipo, confío en nuestro centro del campo, tanto Toletti como Tere, Maite, detallitos de Claudia. Pudimos ver a todas ellas, tanto en primera, a otras en segunda parte, con un dominio clarísimo frente a un Betis que tenía que achicar agua en la segunda parte. La superioridad fue manifiesta en la primera, fuimos superiores, en la segunda fue escandalosamente superior el Real Madrid. Todo esto luego lo tienes que hacer competitivo ante otros equipos que te vayan a exigir más, pero ante el Betis el Madrid ha hecho un partido realmente muy completo, y donde en la segunda parte fuimos a por todas. Incluso tuvimos opción de ver a la canterana Carla Camacho, jugadora que nos encanta en este canal, que también creo que, bueno, ha dejado muy buenos detalles, sinceramente, jugando un poco perfil a la izquierda, que no es su posición más natural, pero realmente haciendo un muy buen trabajo y currándoselo mucho, con mucho esfuerzo y con detallitos de una de las grandes perlas del Real Madrid femenino, ¿no? Así que muy contento con lo que hemos visto en el partido. Lo único, pues el no dejar a portería cero, que es siempre un pequeñito lunar negro cuando metes una goleada de este calibre. Pero bueno, Maite Oro 2 goles ya esta temporada, empieza enchufadísima. Feller 2 goles esta temporada, Brun ya 2 goles esta temporada, Atenea del Castillo, que a mí me gusta más a la izquierda que a la derecha, pero Atenea completísima en los perfiles de extremo. Linda Caicedo demostrando que, pues, no sé si va a coger un rol al nivel de Weir, que eso es complicadísimo, creo que no, pero que desde luego quiere dar un paso al frente en esa posición entre líneas como verso libre, como una especie a veces de media punta detrás de la 9 que tenemos, y muy bien, de verdad, ¿eh? El equipo me ha gustado mucho. Creo que Toril hoy ha manejado muy bien los recursos de rotación en un partido de exigencia media como era este en Valdebebas ante el Betis, o sea que creo que en lo que es el prepartido, decisión de 11, bien. 4-3-3 funcionando con orden, con sacrificio y con dominio, aún faltando un poquito de mordiente arriba. Segunda parte con más atacantes, más situaciones de llegada, con la entrada de Hailey Raso y con su debut goleador, por cierto, de la australiana, que no lo he mencionado, pero con Hailey, con Linda, con Atenea, con Feller, eso era muchísima velocidad, muchísima movilidad. Me ha parecido súper atractivo con un doble pivote atrás. O sea que creo que el equipo, más allá de que nos falta la, obviamente, por supuesto, mejor jugadora del equipo, Caroline Weir, creo que tenemos una buena plantilla, que si no hay muchos problemas de lesión, sobre todo atrás estamos un poco más cojas, pero en centro del campo y en ataque creo que Toril tiene variantes y opciones suficientes como para encarar los objetivos de temporada que se ha marcado el Real Madrid femenino. Así que de momento, en partido oficial, el mejor partido obviamente del Real Madrid en esta temporada. Próxima parada que será ante el Villarreal, y con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que la gente en Valdebebas en esa segunda parte, 30-35 minutos, se lo ha pasado realmente muy bien. Partido muy óptimo, muy enchufadas, buenos movimientos sin balón, con balón, mucho ritmo, dinamismo.
así que contentos con el partido que ha hecho hoy el Real Madrid femenino, ¿no? En fin, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.